Buen día, doctor. En esta oportunidad vamos a discernir acerca de la trombocitopenia en la unidad de cuidados intensivos. Somos el grupo 19B y los integrantes son Bedregal González Yasmín, Condri Huacani José, David Salazar María Fernanda, Sánchez Amanqui María de los Ángeles mi persona y Santos Quispe Rosario Amanda. Lo que vamos a ver en nuestra presentación es la definición de trombocitopenia, su etiología, su clínica, el diagnóstico y pronóstico y también el tratamiento. Entonces vamos a empezar con la definición. La trombocitopenia va a ser la anomalía hemostática más común observada en la unidad de cuidados intensivos. La incidencia que se reporta varía entre el 15 al 60% y se observa con mayor frecuencia en pacientes quirúrgicos y traumáticos en comparación con los pacientes médicos. Aproximadamente la mitad de los pacientes con trombocitopenia ya presentan esta condición antes de llegar a la unidad de cuidados intensivos, mientras que el resto usualmente la va a desarrollar en los primeros 4 días de estar en la unidad. Respecto a la etiología o las causas, la primera que vamos a tomar en cuenta es la disminución de la producción plaquetaria. Esta supresión de la médula ósea que va a conducir a una trombocitopenia puede ocurrir en respuesta a medicamentos, infecciones y deficiencias nutricionales como la vitamina B12, el folato, el cobre y también la infiltración de la médula ósea por metástasis y trastornos hematológicos de la leucemia. Entonces, la primera causa va a ser la inducción por los fármacos. Es común que en la unidad de cuidados intensivos puede ser causada por la mielosupresión cuando se utilizan agentes quimioterapéuticos o mecanismos inmunitarios cuando se utiliza la heparina. También si utilizamos antibióticos como la teicoplanin o derivados de la penicilina y el meropenem. También se puede dar el caso si se utilizan inhibidores de la bomba de protones y algunos diuréticos. Y también la disminución de plaquetas puede estar en relación o hay que ver una relación temporal con el inicio de cuándo estamos dando el fármaco y la caída de las plaquetas. Esto es importante para sospechar qué tipo de trombocitopenia es la que estamos enfrentando y también la confirmación va a requerir que descontinuemos el fármaco del cual hayamos sacado el diagnóstico y la recuperación del recuento plaquetario de los siguientes días respecto a cómo ha ido evolucionando. Lo siguiente es las infecciones agudas y crónicas. Las infecciones virales agudas, como la rubiola, las paperas, la varicela, el citomegalovirus y el virus de Epstein-Barr, o también las crónicas, como la hepatitis C y el VIH, pueden causar trombocitopenia. En este caso, va a resultar de la mimetización molecular, donde el virus va a ocultar en una barrera protectora creada por las plaquetas. Entonces, las cuales se van a volver inmunogénicas y van a ser destruidas por el sistema inmunitario. Por otro lado, si se trata de una infección bacteriana y fúngica, estas generalmente al principio van a causar trombocitosis y luego recién causan trombocitopenia debido a la agregación plaquetaria, más que a un problema de producción de plaquetas. El consumo excesivo de alcohol también está relacionado con la disminución de la producción plaquetaria porque el alcohol va a tener un efecto tóxico directo sobre los megacariocitos y esto va a provocar la disminución de la producción de las plaquetas. Y si hay un desarrollo de cirrosis en el paciente, vamos a observar una reducción de la producción de trombopoyetina que es producida por el hígado. Además, si a esto o a la cirrosis hay una asociación con la hipertensión portal, puede causar también trombocitopenia. Y por último, los trastornos de la médula ósea. Generalmente, la leucemia o el linfoma no son presentaciones comunes en la unidad de cuidados intensivos. Por esta razón, se puede decir que cuando hacemos el examen de médula ósea no es un examen ideal en estos pacientes. Otra etiología u otra causa es el incremento de la destrucción plaquetaria. La trombocitopenia por aumento de la destrucción de plaquetas puede ocurrir mediante mecanismos inmunitarios o no inmunitarios. Cuando se trata de mecanismos inmunitarios, va a resultar de la producción de anticuerpos contra las plaquetas, como lo habíamos visto anteriormente en las infecciones virales, o después de la transfusión de productos sanguíneos, como la púrpura post-transfusional.
Y en el caso de los mecanismos no inmunitarios, la trombocitopenia va a surgir de la destrucción física de plaquetas por por el uso de circuitos extracorpóreos que, por ejemplo, son utilizados en el bypass cardiopulmonar y también las máquinas de hemofiltración, así también como los dispositivos intravasculares como las bombas del balón intraaórtico. También la destrucción aumentada de las plaquetas puede ocurrir en el caso de una vasculitis, donde la destrucción va a ser mediada por mecanismos inmunitarios. Bien, pasemos a la tercera causa, que va a ser el aumento de la agregación plaquetaria. En esta vamos a ver que las plaquetas van a empezar a agregarse entre sí y también entre otras células. Entonces, eso implica que la agregación plaquetaria no solo se va a dar entre las mismas plaquetas, sino también puede haber unión entre lo que son, por ejemplo, los monocitos o neutrófilos. Y por lo tanto, eso va a condicionar que el número de plaquetas totales disminuyan. En segundo lugar, la mayor unión de lo que son las plaquetas al endotelio activado va a favorecer a lo que es el daño e incluso destrucción a nivel de los microvasos y asimismo que haya un secuestro de las plaquetas. Dentro de las causas que encontramos para este aumento de la agregación encontramos, por ejemplo, los lipopolisacáridos bacterianos y las citocinas inflamatorias que van a condicionar al aumento de este proceso. Asimismo, la embolia pulmonar masiva también va a generar el aumento y también enfermedades como lo que son la coagulación intravascular diseminada, la púrpura trombocitopénica trombótica, el síndrome urémico hemolítico y el síndrome de HELLP en caso de las mujeres que son embarazadas. En este último caso, en el síndrome de HELLP, lo que se va a observar básicamente es la presencia de hemólisis, la elevación de las enzimas hepáticas y la disminución de las mismas plaquetas, que se va a llamar la trombocitopenia. Asimismo, también otra causa va a ser la tormenta trombótica, es decir, procesos que están asociados a la trombosis van a generar el aumento del consumo de estas plaquetas. Y terminamos las causas con estas últimas dos. Tenemos como cuarto a lo que es la dilución. En esta nos dice aquí que va a ser por pérdida masiva de la sangre. Entonces, aquí tenemos que comprender que estas hemorragias no solo van a condicionar lo que es la pérdida de lo que son los glóbulos rojos, sino que también va a generar, como en la misma imagen lo observamos, la pérdida de lo que son las plaquetas. Pero no solo va a ser porque es a través de la hemorragia, sino también por el aumento del consumo, ¿no? Es decir, que estas plaquetas también van a participar para generar el coágulo y por lo tanto también se va a perder de esa manera lo que son las plaquetas. Entonces, aquí vamos a hablar nosotros de una trombocitopenia dilucional. Bien, esa trombocitopenia dilucional puede ser asociada a lo que es el uso masivo o uso muy grande o en volúmenes grandes de las soluciones cristaloides o coloides que son infundidos en los pacientes, o también puede presentarse cuando haya un reemplazo inadecuado de lo que es la transfusión. Por ejemplo, de lo que es transfusión de glóbulos rojos o transfusión de células plasmáticas de tipo sanguíneas. Y en quinto lugar vamos a encontrar al secuestro. Este secuestro de las plaquetas se menciona que es secundario a una esplenomegalia, ¿no? El crecimiento del vaso. Y eso, por ejemplo, se va a observar en situaciones como lo que son la cirrosis, la hipertensión portal, la insuficiencia cardíaca congestiva o trastornos de tipo mieloproliferativos. Y también incluso se menciona que puede ser en las infecciones, puede presentarse. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Lo que va a pasar es que un tercio de la masa total de las plaquetas va a estar secuestrado a nivel del vaso. Entonces, eso va a condicionar a que esta persona pueda tener hasta un 90% más de posibilidad de tener una esplenomegalia. Bien, entonces quiere decir que parte de estas plaquetas van a estar en este órgano y puede condicionar a que haya ese esplenomegalia, ese crecimiento del órgano. Pero aquí nos dice algo interesante, que hay un menor riesgo de sangrado, ¿no? Y esto es un poco contradictorio,
porque nosotros entendemos de que cuando hay una trombocitopenia, la disminución de las plaquetas, va a existir un mayor riesgo de sangrado o hemorragia, ¿no? A nivel de diferentes partes de nuestro organismo. Pero lo que pasa aquí es que como estas plaquetas están secuestradas a nivel del vaso, entonces ante la presencia de un sangrado, fácilmente estas plaquetas pueden regresar a la circulación y por lo tanto pueden generar el coágulo y no va a generar por eso estos sangrados excesivos. Bien, por eso menciona aquí que hay un menor riesgo de sangrado, diríamos, de tipo masivo, ¿no? Porque justamente no va a evitar esto, ¿no? Porque sí puede, estamos diciendo, regresar estas plaquetas a la circulación. Bien, entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, continuando con la exposición, ahora vamos a hablar sobre el pronóstico. Entonces, ¿a qué nos referimos con significancia pronóstica? Esto, en este tipo de pacientes, va a tener que ver mucho con el grado de trombocitopénica que se va a considerar como un marcador de gravedad de la enfermedad en pacientes críticos, es decir, en los pacientes que están en unidad de cuidados intensivos. Entonces, esta significancia pronóstica prácticamente lo dividimos en escalas. Acá vamos a presentar tres escalas que son la de SAPS, MUDS y de escala de Apache. Estas escalas nos van a dar prácticamente el pronóstico de un paciente en UCI. Aquí, como podemos ver, en este cuadro vamos a ver la escala de SAPS o también llamada escala de SAPS 2. Aquí vamos a tener los parámetros que nos va a guiar, es decir, edad, frecuencia cardíaca, Glasgow, presión arterial, temperatura, la urea, bilirrubina, etc. Entonces, todos estos parámetros nos va a contribuir para sacar un puntaje total y así vamos a poder relacionar la probabilidad de mortalidad en este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque acá también vamos a ver que se divide en categoría o en rango, eso nos va a dar un puntaje y podemos ver también la importancia clínica. Ahora, la escala de Mood se va a utilizar para evaluar la disfunción en el paciente de UCI. Sin embargo, aquí la diferencia de la anterior escala es que acá lo vamos a dividir por sistemas, como lo podemos ver, que es el sistema respiratorio, cardiovascular, hematológico, hepático, renal y nervioso. Entonces, una puntuación más alta de esta escala nos va a indicar una mayor disfunción de órganos. Entonces, va a estar asociada obviamente a un peor pronóstico y a mayor mortalidad en pacientes en UCI. Y por último, vamos a ver acá la escala de Apache, que va a ser utilizada para evaluar también la gravedad y predecir la mortalidad en pacientes en UCI. Aquí también vamos a ver que esta escala es muy parecida a la escala de SAPS. ¿Por qué? Porque también nos va a guiar que una puntuación más alta en esta escala nos va a indicar una mayor gravedad del paciente y se va a correlacionar también con la mortalidad. Entonces, vamos a ver aquí también variables como edad, enfermedades cardíacas, Glasgow, etc. Entonces, si nos vamos a basar netamente en la trombocitopenia, vamos a decir que esto es un indicador independiente de la mortalidad en UCI. ¿Por qué? Porque acá la gravedad de la trombocitopenia es un factor inversamente proporcional de la supervivencia en UCI. Sin embargo, nosotros vamos a ver que si las plaquetas se van a reducir en más del 50% o si la trombocitopenia se va a mantener por más de 4 días, va a aumentar la mortalidad de 4 o hasta 6 veces más. Y también se va a correlacionar con el tiempo que el paciente va a estar en UCI. Es decir, si nosotros vamos a tener un paciente con trombocitopenia, el paciente es muy probablemente que va a estar más tiempo en unidad de cuidados intensivos. La clínica. Continuando con las manifestaciones clínicas, las más reconocidas en la trombocitopenia son la púrpura, que va a medir de 4 a 10 milímetros y va a estar presente en su mayoría en los pequeños vasos. Las petequias, que se van a presentar como puntos redondeados, tamaño de la cabeza de un alfiler, y van a estar presentes en la piel. Estas petequias suelen formar lo que son grupos y se van a parecer a los sarpullidos. Y también van a estar presentes lo que son las hemorragias, todas estas como presentaciones clásicas. Todos estos síntomas que se han mencionado pueden estar ausentes en un recuento bajo de plaquetas,
Como sabemos, una trombocitopenia clásica es cuando el recuento de plaquetas es menor a los 150.000. El sangrado rara vez se va a ver con un recuento de plaquetas mayor a 50.000, pero al mismo tiempo vamos a aumentar el riesgo de hemorragias 4 a 5 veces más si este recuento de plaquetas es menor a los 50.000. La hemorragia intracerebral va a ser rara en lo que es la unidad de cuidados intensivos y se observa en mayor frecuencia cuando el recuento de plaquetas va a ser menor a los 10.000. Y a menudo la trombocitopenia va a ir acompañada de la insuficiencia orgánica, especialmente de la insuficiencia renal y un síndrome de dificultad respiratoria. Además de la trombosis microvascular que vamos a ver, el recuento de plaquetas va a estar asociado con mayor riesgo de trombosis en trastornos como van a ser la anemia hemolítica, las microangiopatías o las anemias inducidas por heparina. Otra consecuencia que nos va a traer esta patología, que es la trombocitopenia, va a ser el aumento de la permeabilidad vascular. Esto va a causar una mayor fuga capilar y le va a seguir un edema vascular que va a producir finalmente lo que es un edema generalizado o también conocido como anasarca. Todo esto por un recuento bajo de plaquetas. Como sabemos, las plaquetas van a ser importantísimas para lo que es el mantenimiento de la integridad vascular. Si estas se van a ver afectadas, va a pasar todo lo mencionado. Y además de todos estos problemas, también se pueden presentar lo que van a ser alteraciones respiratorias y síndromes de angustia, más que todo en pacientes de edad adulta. Les voy a mencionar algunas características específicas de la trombocitopenia en lo que es la unidad de cuidados intensivos. Uno, que la causa de la trombocitopenia en pacientes de unidad de cuidados intensivos va a ser generalmente multifactorial debido a muchos factores. Y aunque va a ser una causa fácilmente reconocible, como podría ser una caída, también va a haber muchas otras razones. Podemos desarrollar también diferentes razones para la trombocitopenia a lo largo del tiempo. Como ejemplo tenemos aquellas trombocitopenias que pueden ser inducidas por fármacos. Y es posible que esta trombocitopenia no mejore en lo que va a ser casos de sepsis, ya que esta trombocitopenia va a estar causada por un mecanismo completamente diferente. El manejo fallido de la trombocitopenia puede significar que todas las razones subyacentes o todas las causas externas no han sido adecuadamente controladas o administradas. Es por eso que el manejo puede fallar. Y como ya se mencionó anteriormente, el recuento bajo de plaquetas puede presentarse acompañado de lo que va a ser una insuficiencia orgánica, que va a ser muy importante, también lo que es la trombosis, y en menos frecuencia lo que va a ser las hemorragias. Bien, continuando con la exposición, ahora vamos a hablar sobre diagnóstico. Entonces, para nosotros poder diagnosticar a un paciente con trombocitopenia en UCI, vamos a tener estos 5 parámetros. Como primer lugar, vamos a tener la causa, es decir, qué ha llevado al paciente que esté en UCI. Entonces, por ello nosotros tenemos que precisar la historia actual de la enfermedad y los antecedentes del paciente. Como segundo punto, tenemos que analizar el historial farmacológico, que este va a ser el control más importante en un paciente con trombocitopenia en UCI. ¿Por qué? Porque hay medicamentos que van a bajar el número de plaquetas. Entonces, por eso se debe de analizar todos los medicamentos que ha recibido el paciente antes de entrar a UCI y su estancia en ella. Como tercer punto vamos a tener la exposición de heparina en UCI porque van a lavar los catéteres venoso central o hemofiltración y diálisis, que también debe de excluirse como causa potencial de trombocitopenia. También nosotros tenemos que hacer una revisión de las transfusiones para considerar púrpura trombocitopénica trombótica en los pacientes. Y como último punto y el más importante, tenemos que ver el examen clínico y el examen físico, porque
nosotros debemos concentrarnos en cualquier evidencia de sangrado o microtrombosis que va a suceder en esta clase de pacientes. Y una característica principal de estos pacientes es que pueden presentar esplenomegalia. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre las consideraciones para el diagnóstico de trombocitopenia en UCI. Entonces, yo voy a considerar los siguientes exámenes de laboratorio, más que nada para saber cuál es la causa de la trombosis. Yo voy a tener un diagnóstico presuntivo y voy a querer llegar a un diagnóstico definitivo. Cabe recalcar que todas estas pruebas de laboratorio no se le van a hacer a todos los pacientes que tengan trombosis y más que nada van a depender de cuál sea mi diagnóstico presuntivo. Entonces, yo puedo hacer uso de resultados de laboratorios previos para determinar la tasa de desarrollo de trombocitopenia y saber si esta es una trombocitopenia aguda o una trombocitopenia crónica. Lo que me indicaría si es que yo tengo una disminución gradual en el recuento de plaquetas durante 7 días, esto más me va a indicar una disminución en la producción de plaquetas o a una causa tísica de trombocitopenia. Mientras que si yo tengo una caída abrupta, brusca de las plaquetas, eh, dentro de las 2 semanas posteriores de una transfusión o el inicio de un nuevo fármaco inmunológico, ya me estaría indicando a una trombocitopenia inducida por fármacos o a una púrpura post-transfusión. También se le puede realizar frotis de sangre y en realidad se le debe realizar a todos los pacientes con trombocitopenia este frotis sanguíneo. Más que nada porque puede haber una agrupación de plaquetas que me indicarían una trombocitopenia falsa, lo cual para esto yo tendría que realizar de nuevo un hemograma completo y esta vez extraer la sangre en un tubo de heparina o citrato. También puedo tener en el frotis sanguíneo esquistocitos que van a ser fragmentos de glóbulos rojos y esto más que nada me indicaría un proceso microangiopático. Además, voy a tener células en forma de lágrimas, glóbulos rojos nucleados y precursores de granulocitos inmaduros que ya me indicarían una anomalía en la médula ósea. También puedo tener macrocitosis, es decir, glóbulos rojos grandes con un volumen corpuscular medio mayor a 100, que me indicarían ya una anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12. Y si el paciente tiene antecedentes de haber viajado, tengo que realizarle un frotis sanguíneos para descartar lo que es malaria. Además, puedo hacerle pruebas de coagulación y si estas salen anómalas ya me estaría indicando que el paciente está cursando con sepsis. Además, puedo realizar las siguientes pruebas como la prueba de función hepática, un cribado para ver lo que es LDH, recuento de reticulocitos, bilirrubina y la aptoglobulina. También puedo ver lo que son deficiencias nutricionales como la deficiencia de vitamina B12 que me va a causar una anemia megaloblástica, como ya lo dije, y ver cómo están los niveles de folato. También puedo realizar hemocultivos y pruebas serológicas para ver si el paciente está infectado con el virus del VIH, el virus de Epstein-Barr, el citomegalovirus o si tiene hepatitis C. Para finalizar vamos a hablar sobre el tratamiento y más que nada este va a ser tratar la causa subyacente, es decir, tratar la causa de la trombocitopenia. Y se va a considerar las transfusiones cuando el paciente tenga un sangrado activo o el paciente requiera de un procedimiento con un riesgo elevado de sangrado. Con fines prácticos, puedo yo indicar la transfusión en las siguientes situaciones. Primero, si el paciente tiene a 10.000 plaquetas, sí o sí lo transfundo con una dosis de plaquetas para adultos. En cambio, si el paciente tiene menos de 20.000, este tiene que cursar con sepsis o estar muy enfermo para que yo le dé una dosis de plaquetas para adultos. También, si hay un paciente que tenga menos de 30.000, pero este tenga un sangrado, a este también le daría ya una dosis de plaquetas para adultos. Y si tengo pacientes con más de 30.000 plaquetas,
yo no le doy plaquetas o evito darle plaquetas a menos de que éste necesite un procedimiento intervencionista como es una cirugía o necesite un agente antiplaquetario. ¿Y esto por qué? Porque en los dos procedimientos, como ya dije, van a necesitar un umbral de mínimo 50.000 plaquetas, por lo cual yo necesito aumentar el nivel de plaquetas hasta 50.000 para yo realizar el procedimiento intervencionista y darle el agente antiplaquetario. Por último, no voy a transfundir a los pacientes que tengan púrpura trombocitopénica trombótica, que es más que nada una enfermedad que va a cursar con trombocitopenia por la formación de trombos. Es decir, que se van a formar muchos trombos, muchos coágulos, y eso va a hacer que disminuyan las plaquetas, por lo cual si yo le doy más plaquetas va a ser más trombos y el paciente se me puede complicar. Y también en lo que es la trombocitopenia inducida por heparina. A estos casos sí les puedo transfundir en un caso excepcional, cuando hay un sangrado activo y esté en riesgo la vida del paciente. Eso sería todo, muchas gracias.